Y he podido notar que en la iglesia se ha introducido una corriente, una fuerte corriente, debería decir también, que muy sutilmente está afectando a la iglesia evangélica y a muchos creyentes. Obviamente el autor de esta corriente que vamos a mencionar es Satanás, el archienemigo de la iglesia, y está siendo absorbida y adoptada por muchos creyentes. ¿A qué me refiero? ¿Qué es esta corriente? Francamente, o podríamos definirla como, en esencia, un ataque contra la suficiencia de la palabra de Dios. Y esto no es de sorprendernos porque Satanás es el enemigo de Dios. La Biblia lo describe como padre de mentira y obviamente trata de distorsionar y destruir todo aquello que sea la verdad. Y la Biblia nos declara, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y por lo tanto su intención es destruirla. Ahora, este ataque de Satanás a veces no es frontal, a veces es un poquito sutil y tenemos que tener mucho cuidado en discernir cuando Satanás ataca, porque a veces ni nos damos cuenta cómo lo está haciendo. En la mayoría de los casos, el ataque entra por la puerta de atrás. Y aún por medio de creyentes que están siendo usados por el enemigo y muchas veces inconscientemente. Particularmente o primordialmente el ataque contra la suficiencia de la Escritura viene de parte de aquellos que piensan que la Escritura o la palabra de Dios o la Biblia no es suficiente para cuestiones de fe y conducta. Una de las declaraciones más importantes de la iglesia evangélica desde la Reforma hasta hoy es lo siguiente, que la Escritura es suficiente para toda cuestión de fe y conducta. El grito de la Reforma, si ustedes recuerdan, era sola fide, sola gratia, sola scriptura, términos latinos que podemos reconocer. Obviamente, la Escritura para los reformadores y para la iglesia evangélica era básica y era suficiente para todo tipo de cosa que tenga que ver con fe y conducta del cristiano. Esto es lo que se encuentra bajo ataque hoy, justamente. Y vamos a ver varias ilustraciones de cómo se manifiesta este ataque primero y después vamos a tratar de contestar o confrontar a esos ataques, mejor dicho, con la palabra de Dios. En primer lugar, quisiéramos mencionar que en estos últimos años, tanto en Latinoamérica, pero particularmente aquí en los Estados Unidos, ha habido una creciente preocupación con lo que podríamos denominar como técnicas de administración, técnicas seculares de administración. Docenas de libros se han escrito sobre estilos de administración, empresas que han alcanzado el éxito a través de cierto estilo, estilos de liderazgo en varios contextos administrativos y demás. En mi programa de estudios que llevé a cabo por 4 años, tuve que leer un sinnúmero de artículos y libros que justamente describen los diferentes tipos y estilos de administración y de liderazgo en el ambiente secular que algunos dicen deben ser transferidos a la iglesia. La iglesia se ha dejado impresionar, francamente, y ha seguido los consejos de estos individuos como si la vida misma de la iglesia dependiera de estos consejos. De una manera muy sutil, esto constituye un ataque entonces a la suficiencia de la Escritura. Es como decir lo siguiente, que los principios de la palabra, que la palabra de Dios enseña sobre el crecimiento y el ministerio de la iglesia no son suficientes y hoy necesitamos acudir a técnicas y sistemas de administración seculares y transferirlas a la iglesia para lograr el éxito. Ese es un ataque. Otra situación que también es preocupante es lo siguiente. Hay muchos hoy en día que piensan que la Biblia no es suficiente para alimentar a los creyentes y que debe complementarse con cierto nivel de entretenimiento. Como decía un pastor amigo mío, y creo que lo mencioné en el pasado, muchos piensan que el llamado de Jesús al Evangelio es el que quiera venir en pos de mí, tome su guitarra y sígame. Obviamente esa no fue la descripción del Señor o la expresión del Señor, pero muchos piensan tal vez que eso es. Y muchas personas están listas y se sienten bien en asistir a una iglesia donde hay mucha bulla, mucho entretenimiento, mucha música, mucha exaltación,
entre comillas, porque es algo que les entretiene, que les impresiona. Hemos establecido y hemos hasta hecho listas de celebridades cristianas, ¿no es cierto? Y la gente se impresiona porque son artistas, claro. Sucede en México, sucede en Argentina, sucede en Brasil, sucede en toda Latinoamérica y obviamente sucede acá en los Estados Unidos también. Si agregamos a lo que se lleva a cabo en la iglesia el dinero que se invierte en la producción de programas de entretenimiento para la televisión, estamos hablando de millones y millones de dólares que la iglesia gasta del dinero del Señor, entre paréntesis, para el entretenimiento. Esto es otra forma de atacar a la suficiencia de la Escritura, ¿no es cierto? Es como decir, como conceder, o como admitir que la enseñanza, el estudio y la aplicación de la palabra de Dios no es alimento suficiente para el pueblo de Dios. Este es un ataque sutil a la suficiencia de la Escritura. Hay otro ataque o otra fuente que también nos preocupa, que podríamos llamar misticismo o ocultismo. Si observamos y escuchamos con cuidado a aquellos que son evangélicos hoy, notaremos que muchos de ellos están envueltos en prácticas ocultistas. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, estas personas entran en el mundo de los espíritus del diablo cuando buscan poder sobrenatural, por ejemplo, experiencias sobrenaturales, éxtasis espirituales, señales y milagros y cosas por el estilo. Hay algunos que afirman hoy, francamente, que el mundo no puede ser alcanzado a menos que sea comprobado el mensaje con milagros y señales prodigiosas. Leí justamente esta semana de un líder cristiano que, si mencionáramos el nombre lo identificaríamos, que en una convención de instituciones evangélicas de educación dijo lo siguiente, y cito: el evangelio simple ya no es adecuado sin señales y milagros. Repito, el evangelio simple ya no es adecuado sin señales y milagros. El evangelio ya no es adecuado, el evangelio simple, la predicación del evangelio ya no es adecuada. Bueno, fue adecuada por casi 2000 años y en la mente de algunos ya no es suficiente. Actualmente hay evangélicos que están promoviendo mantras cristianos. Ustedes saben lo que son mantras, cantos, ese tipo de expresión. Risas o carcajadas en el espíritu, unciones especiales del espíritu que llevan al practicante a un despliegue de una conducta, yo diría, grosera, ridícula, absurda, y atribuyendo esa conducta al Espíritu Santo. Hay gente que hace eso. ¿Dónde encontramos este tipo de práctica en el Nuevo Testamento? No existe. Otros ofrecen fórmulas para enfrentar a Satanás, para enfrentar a demonios, confesión positiva, técnicas de visualización, por ejemplo, donde la persona de alguna manera visualiza algo y de tal manera piensa que eso se va a convertir en realidad. Entonces visualiza tal vez sanidad, visualiza una nueva casa, un novio nuevo, una novia, un auto, lo que quiera, prosperidad, etcétera, etcétera. El punto es visualizar y de alguna manera por medio de esa visualización y fe esperar que lo imaginado se convierta en realidad. Todas estas prácticas pudieran ponerse bajo una categoría de ciencia religiosa y tienen su origen no en la Biblia, sino en un misticismo oriental, tipo hindú, donde ciertas facultades psíquicas son cultivadas y estos místicos psíquicos orientales, hindúes, profesan tener autoridad sobre el diablo, sobre demonios, sobre enfermedades y todo tipo de circunstancias supuestamente en el nombre de un poder psíquico. Si este tipo de actividad entonces se transfiere a la iglesia, entonces contradice y niega la suficiencia de la Escritura. Porque si dependemos de esas cosas, ¿por qué necesitamos entonces la Escritura? Además de todo esto, existe otra área que está siendo atacada, o que ataca, mejor dicho, la suficiencia de la Biblia, y es el área del matrimonio y la familia. Hace un tiempo, la mayoría de los maestros cristianos, pastores, etcétera, enseñaban que si nosotros seguíamos principios bíblicos establecidos en la palabra de Dios, podíamos tratar los temas relacionados con la familia, el matrimonio.